Amigos de la vida, seguimos con el carácter y en este caso vamos a enfocar lo que es el masoquismo moral también. Los métodos de propiciación con un superyo severo, ya sabemos lo que es un superyo severo, y secreta rebelión contra él, puede sexualizarse en el masoquismo moral. Hacerse daño a uno mismo. Las actitudes sumisas que conocemos bien y de sufrimiento que tienen el propósito de alcanzar el perdón o de intentarlo por extorsión, lo que se hace muy víctima siempre, ¿no? Pueden constituir al mismo tiempo una especie deformada de placer sexual pasivo. Una vez que ha tomado cuerpo un deseo de ser pegado por el padre, puede ser desplazado del padre al destino. La historia infantil revela en los casos de esta índole que comúnmente los padres habían obligado a los pacientes a sexualizar la idea de castigo, al bloquear toda otra forma de desahogo en la expresión de los impulsos sexuales. Habitualmente se encuentran combinaciones características de prohibiciones excesivas y mimos excesivos, y los pacientes muestran la misma incapacidad de esperar que vimos en los neuróticos impulsivos. Un paciente de Alexander, famoso psicoanalista, también investigador, sexualizó el castigo y se hizo masoquista después de haber sido puesto dentro de una chimenea. Castigo este que le procuró una intensa satisfacción erótico anal. La historia infantil de un masoquista moral reveló la existencia de un padre muy débil y una madre fantasiadora, religiosa, inconsecuente y severa, que constantemente provocaba los sentimientos sexuales del niño con interminables abrazos, y luego azotaba al niño cuando éste quería demostrar sus sentimientos. Estas palizas se convirtieron en la expresión de la relación sexual con la madre. Esta relación no solo fijó su conducta hacia otros objetos externos, sino también su comportamiento con el superyo, que fue modelado de acuerdo con la figura de la madre. La única relación intensa de que era capaz consistía en ser condenado por sus objetos amorosos. Debajo de una obsequiosidad superficial escondía, en realidad, una profunda rebelión contra los principios y normas del modelo que había escogido. El deseo pasivo, inconsciente, de ser azotado, se transmutó en un deseo de ser condenado, y el temor defensivo de ser azotado en una angustia social. Su principal síntoma era un grave temor a los exámenes. Un grave temor a los exámenes. Aún sin esta sexualización, una tendencia infructuosa a la propiciación frente a un superyo severo, que es un sentimiento inconsciente de culpa, constituye una de las más graves resistencias. Freud describió el tipo caracterológico de los, entre comillas, arruinados por el éxito. Personas en quienes el sentimiento de culpa por su sexualidad infantil sigue siendo tan intenso que su severo superyo no le permite gozar de ningún éxito. Personas con un gran aislamiento afectivo. En el tratamiento psicoanalítico, el sentimiento inconsciente de culpa puede delatar su presencia mediante una reacción terapéutica negativa, mientras que habitualmente las soluciones analíticas parciales y el reconocimiento de las conexiones inconscientes como resultado de una interpretación correcta
son seguidos por una mejora en la neurosis, o por lo menos una disminución en las resistencias, con producción de material nuevo y menos deformado. En esta clase de pacientes nos encontramos con el paradójico resultado de un empeoramiento y un aumento de las resistencias. No siempre una reacción terapéutica negativa justifica un diagnóstico de masoquismo moral. Puede tener una génesis diferente. Ante todo, puede ser provocada por una interpretación hecha a destiempo. Una interpretación demasiado temprana no será captada de ningún modo por el paciente. Pero existe además un momento en el que el yo, incapaz todavía de aceptar una interpretación, entiende, no obstante, lo suficiente como para tomarla como señal de alarma y aumentar la resistencia de la defensa. Sin embargo, una reacción terapéutica negativa resultante de una interpretación económicamente errónea queda limitada a esta sola oportunidad, de manera que resulta fácilmente distinguible de una reacción terapéutica negativa que tiene sus raíces en el carácter del paciente. Pero tampoco esta última es necesariamente masoquista. Para muchos pacientes, ciertos acomodamientos o actitudes neuróticas adquieren el significado de garantía de un relativo equilibrio mental. Temen cualquier cambio y consideran su presente estado neurótico como un mal menor, por lo que reaccionan negativamente a toda alteración de este estado neurótico hasta que el miedo mismo es analizado. Un paciente cuya fobia a las alturas era objeto de un eficaz ataque por el psicoanálisis comprobó al llegar a un lugar elevado que no aparecía su habitual angustia. Se asustó terriblemente e hizo, a falta de la otra, una nueva crisis de angustia. Algunas personas luchan contra sus sentimientos de culpa, proyectando su superyo hasta tal punto que desaparecen por completo sus sentimientos de culpa, pero en cambio sienten angustia por lo que puedan pensar los demás. Todas las maneras de enfrentarse con los sentimientos de culpa aquí descritas son fáciles de descubrir en ciertas costumbres y hábitos religiosos. Hasta hoy y hasta aquí, amigos de la vida y hermanos del planeta, aprendiendo psicoanálisis, aprendiendo experiencias de investigadores psicoanalíticos, aprendiendo un poco ya de ejemplos de pacientes en psicoanálisis y tomándonos un poquito en serio la necesidad de educarnos psicológicamente, no solamente en psicoanálisis, sino en todo lo que tiene que ver con la conducta humana, ¿ok? Y con la psicología humana, para no solo ser mejores y hacer mejores a los demás, sino para poder sentir esa paz que tanto necesitamos todos para aprender a vivir en paz.